Hola, ¿cómo están? Les saluda Ev Merma. Bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el metrado de columna para el sistema confinado y la partida a tratar será el acero de refuerzo. Bien, antes de empezar vamos a revisar un poco lo que la norma técnica nos hace referencia y para ello nos indica que para la armadura la unidad a trabajar será en kilogramos. Ok, y acerca de esta partida nos indica que el cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos, ya sean zapatas, vigas, entre otros. Entonces, este detalle es muy importante y vamos a considerar a partir de nuestro ejemplo. Bien, entonces regresando al ejemplo que vamos a desarrollar, diremos, ¿no? Primeramente, tenemos que reconocer la altura total que va a presentar nuestra columna. Y lo dijimos, ¿no? O bueno, a ver, vamos a hacerlo más detallado. Si vamos a considerar solamente los aceros, entonces la norma nos indica que vamos a incluir, en este caso, el acero que va a estar, en este caso, conectado a los demás elementos. Aquí tenemos una losa o una viga, también podría presentarse ese caso. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, que vamos a considerar esta longitud, que en este caso va a ser 0.20. Y en la parte inferior también vamos a considerar este acero en esta longitud que va a presentar en la zapata, como también el gancho que se está presentando en ese punto. Bien, entonces, teniendo esa referencia, tendríamos que ahora ver, ¿no? Los detalles o las características que va a presentar en cuanto a la vista de planta o al corte que se va a generar en la columna. Entonces, aquí podemos ver que la columna tiene una sección de 0.30 por 0.40. Bien, dentro de ello tenemos que ahora enfocarnos en lo siguiente. Tenemos que reconocer y ver cuántos aceros de refuerzos, en este caso verticales, va a presentar. Obviamente aquí en el ejemplo donde estoy señalando podemos ver que solo se está visualizando dos aceros, pero esto es solo como referencia. Entonces, el que nos va a indicar cuántos aceros es que se está, en este caso, presentando es esta sección de la viga. Entonces, aquí podemos ver que se está utilizando 6 varillas verticales en la columna. Entonces, referente ahora al estribo, podemos ver que también nos está haciendo referencia del gancho que va a presentar una longitud de 10 centímetros. Y obviamente la parte inferior ya lo vamos a calcular, ¿no? Porque sabemos que el recubrimiento, según norma, nos indica que va a ser de 2 centímetros y medio. Entonces, teniendo en consideración ese detalle, podemos hallar la longitud del estribo. Bien, a ver, ¿qué les puedo hacer mención para este tema? Que no es complicado, no es difícil realizar el metrado de acero para columnas, siempre y cuando lo desarrollemos paso a paso y ordenadamente. Van a ver que es súper sencillo, para el cual también vamos a trabajar con esta pequeña tabla, donde básicamente vamos a ver que se va a desarrollar muy fácilmente este respectivo metrado. Algo que tenemos que considerar también va a ser los detalles respecto a las varillas o a los diámetros de varillas. Estos datos van a variar en algunos lugares. Por decir, aquí en Perú se trabaja bastante con acero arequipa. Entonces, estos datos está referenciado a partir de los detalles, ¿no?, que nos da Aceros Arequipa. Obviamente nos va
a proporcionar una tabla mucho más grande donde nos va a dar el peso, nos va a dar el área, otros detalles más. Pero para este tema solo necesitamos el peso de cada diámetro de barra. Bien, entonces, eso sería todas las herramientas a utilizar y los criterios que vamos a requerir para desarrollar nuestro metrado de acero. Bien, vamos a empezar con las varillas verticales. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a definir o vamos a decir que, a ver, vamos a decir que estos aceros, ya, estas varillas verticales van a ser de, a ver, ok, de 5 octavos. Bien, entonces ya tenemos referenciado el diámetro de varilla que se va a trabajar en la columna. Entonces podemos ver que hay 6 varillas. Obviamente solo vamos a calcular de uno y al final vamos a multiplicar por 6, que es la cantidad que se está requiriendo, ¿no?, para este diseño de columna. Bien, no siempre se va a trabajar con el mismo diámetro. Algunas veces se va a presentar dos diámetros. Esto también va a depender mucho de la sección de la columna. Difícil, vamos a encontrar 3 diámetros de varillas, pero también se da ese caso. Bien, entonces vamos a empezar ahora a calcular la longitud total de de nuestra columna. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que yo voy a, en este caso, a ver, todo lo que voy a remarcar es la longitud total que vamos a tener que considerar para el acero vertical. Entonces, primero consideraremos ese tramo. Después vamos a considerar este siguiente tramo. También vamos a tener que considerar este tramo que está, básicamente está conectado, ¿no?, con la zapata. Y por último vamos a tener que considerar el gancho. Bien, entonces la sumatoria de de estas 4 longitudes que acabamos de seleccionar es el que nos va a dar la longitud total de la varilla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí diré, a ver, acero vertical, voy a poner vertical 1 va a ser igual. Primero, este primer tramo que es 0.20 más, ahora esta longitud o este tramo rojo que es 3.40 más el tramo morado que es... ok, aquí va a haber un pequeño detalle que vamos a considerar. A ver, vamos a dejarlo aquí, en esos dos tramos. Aquí nos está referenciando que la longitud de la profundidad de la zapata es de 70 centímetros. Sin embargo, en el tramo morado que hemos seleccionado no está cubriendo los 70 centímetros. Entonces, ¿eso por qué? Porque sí o sí, por proceso constructivo vamos a requerir aquí, podría ser una solera o unos dados, que sí o sí vamos a tener que considerar en este punto. Entonces vamos a referenciarlo de la siguiente manera. Vamos a decir
Ok, entonces de esa forma vamos a referenciar esos dados. Pero entonces como dato, aquí diremos lo siguiente. Altura de dados va a ser igual a 10 centímetros. Bien, entonces ya estamos referenciando. Entonces lo que haríamos ahora sería, para obtener el tramo respecto al tramo morado, será 70 o 0,70 menos 0,10, que es la altura que va a presentar los dados. Entonces aquí, para hacer un reconocimiento no más detallado, vamos a abrir paréntesis y diremos 0,70 menos 0,10, que sería los 10 centímetros convirtiendo en metros. Ahora más, y ahora vamos a considerar el gancho, es este tramo verde, y es 0,35. Listo, entonces ponemos igual, y ahora vamos a operar esta, en este caso sería ya, bueno, no esta ecuación o esa sumatoria. A ver, vamos a abrir. Vamos a llamar a nuestra calculadora y vamos a hacer lo siguiente. El primer tramo es 0,20 más 3,40 más, abro paréntesis, vamos a trabajarlo de esa forma. Obviamente, como son operaciones sencillas, podríamos desarrollarlo visualmente, más 0,35. Entonces vamos a tener una longitud de varilla vertical o acero vertical de 4,55 metros. Entonces aquí será 4,55 metros. Bien, entonces esta longitud de varilla vertical o acero vertical va a cumplir las 6, para los 6 refuerzos o las 6 varillas de refuerzos que se está presentando en la sección de la columna. Entonces, aquí ya tenemos calculado un buen, bueno, ¿no? Ya un dato importante. Ahora, a ver, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Ya tenemos la longitud real de la varilla o la longitud total. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a calcular la longitud de los estribos. Pero antes, ya, vamos a calcular la longitud de los estribos y después tenemos que calcular la cantidad de estribos que se van a presentar. A ver, por espaciamiento vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a considerar, aquí diré ahora longitud de estribos. Ahora vamos a requerir también aquí un dato, que al inicio les hice mención que el recubrimiento para los aceros en columna, según norma, nos indica que es de 2,5 centímetros. Bien, entonces a partir de ello diremos, ¿no? Si en la sección tenemos de 0,30 por 0,40, nos indica que en cada extremo, para cada sección, vamos a restar 2,5 centímetros. Entonces diremos lo siguiente. Aquí será 0,40 que le corresponde a la sección horizontal, menos, aquí será 2,5 centímetros y aquí 2,5 centímetros. Entonces menos, abro paréntesis y pongo 0,025,
que estaría convertido en metros por 2, porque tenemos que restar a los dos extremos. Aquí voy a cerrar, o voy a encerrar esto en paréntesis para definir como un grupo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir más, abro paréntesis, ahora la sección vertical, que es 0.30, menos, abro paréntesis nuevamente y diré 0.025 por 2. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis para terminar de definir los grupos. Entonces, estas serían las longitudes de la nueva sección respecto a los estribos. Pero nosotros estamos considerando solo en este caso, de un extremo. Nosotros queremos tener todo la longitud total. Entonces, para cada lado, ya sea vertical y horizontal, tenemos que multiplicar por 2 porque vamos a considerar los dos lados. Entonces, a todo esto, aquí podríamos encerrar, ¿no? Generalizarlo nuevamente en paréntesis y multiplicarlo por 2. Bien, entonces aquí hemos definido nuestra ecuación para definir nuestra sección, nuestra longitud del estribo. Pero aquí no estamos considerando todavía el gancho. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ok, voy a darle un poco más de espacio. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos ya la ecuación, pero aquí también tendríamos que sumar. A ver, vamos a darle aquí ahora más y sería 0.10 más 0.10, ya que son dos ganchos. Entonces sería, abrimos paréntesis, 0.10 por 2. Listo, ahora sí tenemos nuestra ecuación total referente a la longitud del estribo. Ahora vamos a operar, que el cual sería, a ver, aquí sería 0.40 menos 0.05, lo voy a trabajar ya directamente, más, abro paréntesis, 0.30 menos 0.05, cierro paréntesis, y aquí sería por 2. Y ahora también lo voy a encerrar en un grupo. Y ahora le voy a sumar los ganchos, que va a ser 0.10 por 2. Listo. Entonces nos indica que la longitud de cada estribo va a ser de 1.40. Entonces aquí ponemos 1.40 metros. Bien, a ver, vamos a hacer una pequeña verificación visualmente. Aquí tenemos 0.40 menos 5 centímetros, 0.35. 0.35 por 2, 0.70. 0.70. Aquí tenemos 0.30, pero menos 5 centímetros, que va a ser 2 centímetros y medio y 2 centímetros y medio. Sería aquí 0.25. 0.25 y 0.25, que le corresponde al otro extremo, será 0.50. 0.50 más 0.70, 1.20. 1.20 más 0.20
ya que vamos a considerar los dos ganchos, sería 1,40. Entonces, si nos damos cuenta, podemos analizarlo u obtener, ¿no? Esta longitud del estribo visualmente. No es necesario estar operando o básicamente estar agarrando, ¿no?, una calculadora y estar definiendo. Si nosotros ya tenemos el criterio y el conocimiento de cuáles son los datos y que básicamente vamos a tener que considerar, entonces visualmente lo podemos aquí o podemos definir esa longitud. Para este caso, para que sea más entendible, entonces lo estamos desarrollando de esta forma. Bien, ya tenemos la longitud de los estribos. Ahora, ¿qué nos falta? Sería definir la cantidad de estribos que se va a presentar en en toda la columna. Obviamente, como dato también nos va a tener que dar. Aquí se va a tener que considerar el cálculo, ¿no?, que nos va a proporcionar, en este caso ya en los planos. Entonces, como ejemplo diremos lo siguiente, que para estribos considerar dos puntos y vamos a considerar lo siguiente. Tres estribos cada 0,05 metros o 5 centímetros. También vamos a considerar 5 estribos cada 0,10 metros. Y el resto será cada 0,20. Bien, entonces aquí ya tenemos los detalles respecto a la cantidad o al espaciamiento, que es lo correcto, ¿no? Aquí tenemos los detalles del espaciamiento de cada estribo. Bien, en este punto la norma técnica nos hace referencia a que los estribos tenemos que considerar a partir de los siguientes puntos. Entonces, los estribos vamos a considerarlo a partir de este punto a ver, ok, a partir de este punto hasta la parte o hasta la vista superior o la parte superior de la zapata. Entonces, esa es la longitud que vamos a considerar y dentro de ello vamos a tener que considerar ahora este espaciamiento de los estribos. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar desde abajo. Tenemos que entender que el espaciamiento de los estribos se va a cumplir en cada extremo, en la parte inferior y en la parte superior, a partir de estas líneas señaladas. Entonces, nos indica lo siguiente. Vamos a considerar 3 estribos cada 5 centímetros. Entonces, a partir de esta línea, diremos 1, 1, 2 y 3. Ahora los siguientes nos indica que son cada 5 cada 10 centímetros. Entonces aquí será 1, 2, 3. Bueno, lo vamos a dejar así, pero vamos a referenciar este dato de que son 5 cada 10 centímetros. Por el tamaño del gráfico nos vamos a confundir, pero vamos a hacer referencia de ello. Entonces,
Aquí voy a hacer lo siguiente. Para que podamos entender, aquí voy a poner esta línea. Esta otra línea. Para entender, ¿no? La referencia que nos indica. A ver, aquí también sería 3, 2 y 3. El otro sería 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y el siguiente nos indica que van a ser cada 20 centímetros, pero nosotros no sabemos todavía cuánto es esta longitud y tenemos que hallar para que podamos, en este caso, entender o definir cuántos estribos se van a presentar en esa longitud. Entonces, ¿de qué forma vamos a calcular la cantidad de estribos que vamos a requerir en ese tramo? Y va a ser de la siguiente forma. A ver, primero vamos a considerar como dato, tenemos que, a ver, tenemos que calcular la cantidad perdón, la distancia que va a ocupar estos tres, claro, ¿no? Estos tres estribos que van a estar cada 5 centímetros. Entonces aquí diremos primero 0.05 por 3 y por 2. ¿Por qué por 2? A ver, 5 centímetros por 3 porque vamos a requerir 3 estribos en este caso cada 5 centímetros. ¿Y por qué por 2? Porque ya vamos a ocupar el espacio que se va a presentar en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, por 2. Aquí ponemos igual y aquí operamos ese detalle. 0.05 por 3 por 2. Entonces tenemos un espacio ocupado o una distancia ocupado de 0.30 metros. 0.30 metros. Lo mismo vamos a desarrollar ahora para el espaciamiento de cada 10 centímetros. Entonces diremos 0.010 por, ahora nos indica que son 5 estribos, entonces sería por 5 por 2. Bien, ahora operamos y sería 0.10 por 5 por 2. Y vamos a un metro, entonces va a ocupar aquí un metro. Listo, entonces ya sabemos cuánto es la distancia o el tramo que va a ocupar en cuanto a los espaciamientos de 5 y 10 centímetros. Ahora realizaremos una sumatoria. Y si hacemos la sumatoria, aquí vamos a tener, a ver, un metro, 1.30 metros ocupado. Entonces sería el tramo que va a ocupar. Entonces para obtener, en este caso, este tramo, o para conocer, tendríamos que restar. Aquí haremos lo siguiente. Vamos a sumar como el tramo que se está considerando es a partir de este punto hasta este punto. Entonces sumamos 340 más 0.30. Entonces aquí sería, abrimos paréntesis, 3.40 más 0.30. Bien, entonces
Ahora lo que tendríamos que hacer es restar este espacio que está ocupado ya por los estribos que van cada 5 y 10 centímetros. Bien, operamos y vamos a ver cuántos, en este caso, qué distancia es el que estamos buscando, ¿no? Aquí va a ser 3.40 más 0.30, cerramos paréntesis y restamos 1,30 m. Y aquí la longitud es de 2.40 metros. Bien, entonces ya sabemos que esta longitud en este tramo es de 2.40 metros. Bien, entonces, a ver, vamos a detallarlo así para que podamos entender o referenciarlo mejor. Listo. Entonces, ahora para saber qué cantidad de estribos va a adentrar en ese tramo, haremos lo siguiente. Diremos 2.40 entre, como nos indica que el resto de estribos va a estar separado o espaciado cada 0.20, entonces será entre 0.20. Le ponemos igual y aquí ponemos 2.40 sobre 0.20 y nos indica que va en ese tramo calculado vamos a requerir 12 estribos y aquí diremos 12 estribos. Bien, entonces aquí tenemos 2 estribos en este tramo y para los siguientes obviamente sería, ¿no? Aquí 3 estribos, 3 más 3, 6. ¿Por qué? Porque aquí van a estar 3 y aquí 3. Entonces respecto al espaciamiento de 5 centímetros serán 6 estribos. Y respecto al espaciado de cada 10 centímetros, diremos, ¿no? 5 más 5, 10. Bien, entonces ya tenemos calculado, ¿no? La cantidad de estribos que van a estar espaciados. Entonces solo realizaríamos aquí la sumatoria. Y obviamente aquí será, a ver, 12, 18, 28 estribos a considerar. Listo. Entonces de esta manera ya hemos considerado todos los cálculos necesarios en cuanto a los datos que vamos a requerir para poder hallar nuestro metrado de acero de refuerzo. Bien, ahora ya no tenemos que hacer más cálculos, hacer la conversión respecto al peso para cada, en este caso, eh, para cada barra o tipo de barra. Entonces, aquí tenemos una tabla donde tenemos 3 filas, pero solo vamos a trabajar con vertical 1 y estribos, porque estamos considerando que los aceros o las varillas verticales van a tener el mismo diámetro de 5 octavos. Entonces, si hubiese dos varillas diferentes o dos diámetros diferentes,
trabajaríamos con vertical 1 y vertical 2. De la misma forma, si hubiesen 3 varillas o aceros de diámetros diferentes, consideraríamos vertical 1, vertical 2, vertical 3 y estribos. En este caso, en cuanto a la tabla, nosotros podemos definirlo como mejor lo entendamos. Podríamos considerar aquí acero vertical 1 o acero vertical 2, acero vertical 3 o varilla vertical 1, varilla vertical 2 y así sucesivamente. Pero sí o sí en todos se va a considerar los estribos. Bien, entonces aquí diremos que el, el diámetro a considerar es de 5 octavos, número, a ver, número de varillas. Aquí va a haber un detalle que espero que lo puedan entender o que tengan mucho cuidado al momento de procesar este dato. En número vamos a ver aquí a considerar la cantidad de columnas de este tipo que se va a presentar en el proyecto. Supongamos que esto sea una columna, a ver, vamos a poner lo siguiente aquí. Columna de tipo C1. Obviamente este tipo de columna lo vamos a encontrar no solo se va a presentar uno, sino van a haber 2, 3, 4 tipos, perdón, 4 columnas de tipo C1. Entonces, a ello se refiere. A ver, voy a hacer una pequeña referencia aquí. Supongamos que esto es nuestro plano de planta o nuestro plano de cimentación en el cual nos va a detallar lo siguiente. Aquí podría ir o va a ir una columna, aquí otra columna, aquí otra columna. Supongamos que es un proyecto pequeño, como ejemplo. Entonces, por la dimensión o el tipo de proyecto, solo vamos a requerir columnas de tipo C1. Entonces, podemos ver que vamos a requerir 6 columnas. Entonces, en la tabla, en número, vamos a considerar 6. Listo. En cantidad lo que vamos a considerar va a ser la cantidad de barras o varillas que va a estar especificado, ¿no?, en la sección o en el diseño de la columna. Aquí podemos ver que son 6 barras de 5 octavos. Entonces aquí consideramos 6. Listo. En la longitud. Respecto a la longitud de las varillas o los aceros verticales, lo hemos considerado en este punto, que es de 4.55. Entonces aquí pongo 4.55 metros. Listo. Entonces, ahora en total, el total de longitud o de metros a utilizar, tenemos que en este punto entender que aquí las unidades a trabajar van a ser, o finales van a ser en kilogramos, pero en cuanto a la longitud de las varillas tienen que ser en metro lineal. Entonces, aquí sería 6 por 6 por 4.55. A ver, aquí no nos va a alcanzar el espacio, pero vamos a calcularlo ya con la calculadora. Entonces sería 6 por 6 por 4.55. Le doy OK y nos indica que vamos a requerir 163.8 metros lineales de varillas de 5 octavos. 163.8 metros lineales.
Listo. Ahora, la densidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a trabajar ahora con nuestra tabla. Vamos a, o se está trabajando con barras de 5 octavos y en nuestra tabla buscamos la barra de 5 octavos y podemos ver que su densidad es de 1.552. Entonces ese dato es el que se considera aquí, 1.552. Y por último, para obtener ya nuestros cálculos, nuestros resultados finales, vamos a tener que multiplicar la longitud total por la densidad. Entonces sería 1.638 por 1.552. Le doy OK y nos indica que vamos a requerir, a ver, es un número grande, 254.22. Vamos a trabajar con dos decimales. 254.22. 254.22 kilogramos de varillas de 5 octavos. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer metrado respecto a las varillas verticales. Ahora tendríamos que hacer lo mismo o el mismo procedimiento respecto a los estribos. En cuanto a los estribos, sabemos que los diámetros o el diámetro a trabajar para estribos es de 3 octavos. Entonces aquí vamos a considerar 3 octavos. Bien, en número, obviamente si aquí estamos trabajando o se está considerando 6 columnas, entonces aquí también se debe de considerar para 6 columnas. Cantidad. Para la cantidad hemos calculado en este punto y tenemos 28 estribos. Entonces aquí consideramos en cantidad 28. Longitud. La longitud final de cada estribo es de, aquí lo tenemos, y es de 1.40. Entonces aquí sería 1.40. Listo. Entonces aquí para la longitud total tendríamos que operar, ¿no? También 6 por 28 por 1.40. Entonces sería 6 por 28 por 1.40. Le doy OK y tenemos una longitud total requerida para barras de 3 octavos 235.20. 235.20 metros lineales. Listo. En cuanto a su peso o la densidad, las barras de 3 octavos tienen un peso de 0.56. 0.56. Listo. Y por último, realizaríamos eh, el peso total que se va a requerir. Y aquí sería 200.35.20 por 0.56. Le doy OK y vamos a requerir 131.71. 131.71 kilogramos de varillas de 3 octavos. Listo, entonces con esto estaríamos nosotros concluyendo respecto al metrado de acero en columnas. Este mismo criterio, a ver, lo voy a dejar así porque este es el criterio que se trabaja, ¿no? Respecto al metrado de acero en columnas.
En el siguiente vídeo podríamos trabajar para segunda planta. Entonces, ahí sí hay algunos datos también que van a cambiar. Entonces, en cuanto a este tema, estaríamos concluyendo con esto. Aquí voy a referenciar los datos que se han considerado. En este caso, para que se pueda entender mucho mejor los valores, ¿no?, que se han considerado, que se han operado. Y listo, jóvenes, con esto estaríamos concluyendo con este tema. Como pueden ver, no es complicado, solo tenemos que básicamente realizarlo, ¿no?, ordenadamente y paso a paso. El orden en cuanto a estos cálculos que hemos hallado no importa. Ustedes pueden empezar calculando la cantidad de estribos o la longitud del estribo. No interesa en cuanto a los cálculos que están en este punto. Pero lo que sí tenemos que hacer es considerar todos estos datos que estamos poniendo como referencia y también hallar, ¿no?, todos los cálculos que hemos definido. Listo, entonces esto sería todo. Estaría de más si les, si les pidiera que dejen su comentario o su crítica respecto al tema que hemos desarrollado. O si tienen alguna duda, de la misma manera quisiera leerlos. Pero si no, de la misma forma, ¿no? Quisiera saber si todo quedó conforme, para que de esa manera yo también pueda entender que estamos desarrollando bien en cuanto a los tutoriales. O si hay alguna opinión, bueno, también los voy a considerar para que en los próximos tutoriales sean mucho mejor, ¿no? Y se pueda mejorar en cuanto ya a lo que van a mencionar. Bueno, ahora sí me despido. Esto sería todo. Gracias. Saludos.